Mis hermanos, bendiciones de nuestro Dios. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio sobre la eclesiología bíblica, que es lo que la Biblia enseña sobre las marcas de una iglesia de Cristo. Hoy vamos a recordar algo de lo que hemos visto en la clase pasada, en la clase última. Si recuerdan, estuvimos viendo qué significa eso de la apostolicidad de la iglesia. ¿Qué significa eso de que la iglesia es apostólica? ¿Qué significa y qué no significa? Ya hemos visto que una iglesia local es apostólica cuando ella se mantiene fiel a los postulados, al testimonio y a la doctrina de los apóstoles que fueron autorizados por Cristo. Ya hemos visto que para ser una iglesia apostólica no es necesario que hoy día tengamos nuevos hombres que se identifiquen como tales. Es más, hemos visto a través de las Sagradas Escrituras que, siendo que la Biblia compara a la iglesia con un edificio, el cual se construye a partir de las bases que se ponen, y siendo que los apóstoles y profetas tuvieron la función de poner estas bases, entonces una vez que ellas se han puesto ya no se necesitan más bases, por lo tanto no se necesitan más quienes las pongan, porque Cristo, quien es Dios, conociendo todo el tiempo que su iglesia iba a estar en el mundo, determinó que el fundamento que los apóstoles y profetas pusieron, cimentados obviamente en la piedra angular que es Cristo, fuera tan fuerte y tan firme como todo el tiempo que la iglesia va a estar en el mundo. Hemos visto entonces en Hechos y en las cartas en qué consiste esto de ser apostólicos, y no es más que mantenernos fieles y firmes a la doctrina que fue promulgada y enseñada por los testigos autorizados de Cristo, que son los apóstoles y los profetas. Hoy vamos a continuar, o más bien vamos a hacer unas aclaraciones sobre el tema del apostolado, debido a las confusiones que hay hoy, y no solamente hoy. Realmente esto es una confusión que viene desde el siglo IV, siglo V, cuando la Iglesia Católica esboza su doctrina de la sucesión, por medio de la cual ellos dicen que la Iglesia Católica tiene a los obispos que son sucesores de los apóstoles, y que incluso tienen al sucesor del apóstol Pedro, que es a quien ellos llaman Papa. Durante el transcurso de la historia de la iglesia, algunos pocos grupos, aparte del catolicismo, habían reclamado para sí el tener nuevos apóstoles. Lastimosamente, a finales del siglo XX y en todo lo que va de este siglo XXI, en el mundo evangélico de corte neocarismático ha surgido un movimiento abrumador y que cada día crece más, de hombres que reclaman para sí el título y derechos de ser reconocidos como apóstoles. Entonces, como consecuencia de esta confusión que hay hoy al respecto, y recordando siempre que la Biblia dice que la iglesia debe ser apostólica, es necesario hacer ciertas aclaraciones. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, Efesios 4, el apóstol Pablo dice en el verso 11, y él mismo, hablando de Cristo,
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que este es uno de los textos que algunos están usando hoy y les lleva a cierta confusión sobre ese tema. Por lo tanto, en esta primera parte vamos a concentrarnos en aclarar por qué razón es imposible que hoy haya apóstoles, además de la razón fundamental que ya hemos dado, que el oficio de los mismos fue el establecer el fundamento de la iglesia. Pero vamos a suplicarle a nuestro Dios que durante todo este estudio, que en alguna parte tendrá un carácter apologético, seamos altamente bendecidos. Encomendémonos a Dios. Bendito Dios que estás en los cielos, Padre nuestro, gracias porque en esta tarde nos permites continuar estudiando acerca de tu novia, de tu esposa, de tu cuerpo, de tu casa, tu edificio, tu labranza. Concédenos, oh Dios, corazones dispuestos. No deseamos simplemente entrar en un estudio académico más, en discusiones o en cosas así. Queremos amarte a ti, amando a tu novia. Deseamos, Señor, que tu novia cada día, así como tú te has propuesto, sea más pura. Que nosotros, como partícipes de tu cuerpo, andemos en rectitud y santidad, anunciando el evangelio de verdad, pero a la misma vez denunciando lo falso, como tú lo hiciste y tus santos apóstoles. Espíritu de Dios, reconocemos nuestra necesidad y total dependencia de ti. Nuestro pecado e inhabilidad todavía es muy grande, lo cual nos incapacita para entender a cabalidad lo que tu palabra dice. Espíritu de Dios, ilumina nuestras mentes y concédenos la gracia, no solamente de entender, sino de amar y abrazar estas verdades, amándote a ti, en Cristo Jesús. Amén. Muchos hoy día, con el fin de defender que se tengan apóstoles nuevos, utilizan este texto. Y no sé si han escuchado que hoy día se habla de los 5 ministerios. Y que si Pablo habla aquí de 5 ministerios que fueron dados para perfeccionar a la iglesia, y siendo que la iglesia todavía no es perfecta, entonces se necesitan los 5. Bueno, ya hemos visto algo que echa por tierra esa argumentación. Pero sí es cierto que la iglesia necesitará para siempre del beneficio de los ministerios que se habla aquí. Pero ya hemos visto que es imposible que haya nuevos apóstoles o nuevos profetas, o que se necesite que existan nuevos apóstoles o nuevos profetas para beneficiarnos de este ministerio. ¿Por qué? Porque todo lo que los apóstoles autorizados de Cristo y todo lo que los profetas autorizados por Cristo dijeron está escrito en este libro. Este libro, que es la palabra de Dios, la cual fue dada por medio de los apóstoles y profetas. Ellos se cuidaron y el Espíritu Santo quiso que ellos pusieran por escrito todo, de tal forma que la iglesia de todos los tiempos está beneficiándose del ministerio de los verdaderos apóstoles y de los verdaderos profetas. Miren lo que dice Pablo en el verso 8. Bueno, desde el verso 1 hasta el verso 6, el apóstol Pablo está hablando acerca de la unidad de la iglesia. Como ya hemos visto, ella es una porque ella conforma un solo cuerpo, porque ella tiene un solo espíritu,
Porque todos los cristianos tenemos una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un Dios y Padre. Pero luego, a partir del versículo 7, él habla de la diversidad. Aunque somos una unidad, dentro de esta unidad hay una diversidad, especialmente de dones. Pablo aquí habla no de los dones que de una forma general el Espíritu Santo da a todos los cristianos, sino que Pablo aquí no está hablando de los dones del Espíritu, sino de los dones de Cristo. ¿Sí pueden verlo? En el verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso creo que lo comprendemos bien, ¿no? ¿O no? Dice Pablo, citando un salmo, por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Cristo es de quien habla aquí. Él habla de Cristo. Dice que Cristo subiendo a lo alto. ¿Qué se necesita para que alguien suba? Que esté abajo. Para eso no se necesita tener mucha lógica, ¿no? ¿A dónde subió Cristo y cuál era en lo bajo que él se encontraba? A la diestra del Padre Subió a la diestra del Padre. ¿Y dónde era el sitio bajo en el que estaba él? la tierra. En la tierra. Eso mismo es lo que dice en el verso 11, ¿verdad? En el verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿A dónde descendió Cristo? A la tierra. Eso es lo que nos dicen los evangelios. En el verso 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí Pablo está haciendo un contraste entre el estado de humillación de Cristo y el estado de exaltación. Cristo, siendo el Hijo eterno de Dios, estaba exaltado a la diestra del Padre porque Él es Dios. Pero Cristo, en el cumplimiento del tiempo pactado en el pacto de gracia que Él hizo con el Padre, el Dios eterno que vive en un eterno presente, que no se sujeta al tiempo porque el tiempo es creación de Dios, ese Dios eterno en un tiempo en el cual no existía tiempo, se introduce en la historia humana, se humilla, se limita a sí mismo y se pone bajo el transcurso del tiempo. Cuando el Hijo de Dios se encarna en el vientre de la Virgen y Él baja a esta tierra, Pablo dice que para el Dios eterno y excelso, eso fue como descender a lo más bajo. El texto 9 ha sido usado por algunos para hablar de la doctrina de Cristo, del descenso de Cristo a los infiernos. Pero realmente esta doctrina no fue concebida en la iglesia cristiana, sino a partir del siglo IV, luego de que la iglesia católica le añade al credo esa declaración que dice que Él fue muerto, sepultado, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. La doctrina del descenso de Cristo a los infiernos no es una doctrina bíblica y la iglesia en sus siglos primeros nunca profesó esto. El catolicismo sí, y hoy día dentro del cristianismo algunos grupos dispensacionalistas y otros pocos creen que Cristo efectivamente bajó a los
infiernos y usan este texto. Pero este texto no puede ser usado porque Pablo aquí en ninguna parte está hablando del infierno, y más bien el apóstol Pablo lo que está haciendo es un contraste entre el descenso de Cristo desde el cielo, y en Efesios cuando Pablo nos presenta al cielo o a lo alto, no se refiere tanto a un sitio físico, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no exista algún sitio en un espacio donde no hay espacio que se llama cielo, la morada de Dios. Pero Pablo aquí cuando habla del cielo, más bien él lo que quiere decir es lo más excelso, lo más santo, lo más elevado. Cristo habitaba en lo más excelso y bajó a lo más bajo. Y los expertos en griego dicen que este texto debe ser traducido, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas, es decir, a la tierra. Cuando Cristo bajó a la tierra, bajó a lo más bajo. Y eso fue ilustrado cuando Cristo nace. ¿Cuál fue el sitio donde Él nació? En un pesebre, que no es como esos que la gente hace en su casa en diciembre, que son bien lindos, con luces, que huelen bien. Si han ido a un pesebre o a una pesebrera donde hay animales, donde hay vacas, burros y todo esto, bueno, a muchos metros de distancia ya usted sabe que eso es un pesebre. ¿Por qué? Porque están todos los olores de los desechos que los animales producen. Bueno, en ese sitio hediondo, lleno de estiércol, fue donde nació el Hijo de Dios, el dueño del mundo, naciendo en un sitio despreciable, ignominioso. El nacimiento de Cristo en un pesebre anunciaba y aclara a nuestras mentes cómo consideró Dios para Él mismo como Dios el venir a habitar en medio de los hombres. Era venir a habitar y caminar en medio de la hediondez y la podredumbre del pecado humano. Cristo no pecó nunca. Él no conocía lo que era el mal. Lo que olía a Él de los hombres era solo podredumbre. Para Cristo, cuando Él baja de los cielos a la tierra, significó bajar a lo más bajo. Y dice el verso 8, regresamos al verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, al cielo. ¿Cuándo subió Cristo? Luego de 40 días de su resurrección, en el gran día que los cristianos recordamos como la ascensión de Cristo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Como dije antes, tal vez esta es una de las frases más claras y entendibles que la Biblia tiene, ¿verdad? Cuando leen ese texto dicen, uy, esto está súper claro. Bueno, no. Realmente estas son unas frases que tienen, que no son fáciles de entender, pero si regresamos al Salmo, en el cual está esto, que es en el Salmo 68, y el contexto en el que el Salmo se escribe, recordamos que estas declaraciones se escriben en el contexto de las victorias de los reyes. Cuando los reyes salían a la guerra y eran vencedores, cuando ellos regresaban a su tierra, se hacía un desfile triunfal. El rey y su ejército entraba victorioso a su tierra y todo el pueblo los homenajeaba. Pero no solamente esto. La gran celebración se incrementaba cuando el pueblo veía al rey y a su ejército trayendo los despojos
de esa victoria, el botín. El botín consistía de bienes como oro, plata y piedras preciosas, vestidos costosos y esclavos. Personas que eran capturadas y se traían para que sirvieran al pueblo como esclavos. Lo que el rey hacía es que al ejército, de esos despojos que él trae, personas y bienes, él le daba algunos dones, es decir, algunos bienes, de los bienes que él mismo cautiva. Lo que Pablo nos está diciendo es: Cristo vino a esta tierra con un propósito. El propósito fue conquistar un pueblo para Dios. Recuerdan en el Salmo 2, que es un salmo que en algunas partes nos recuerda esa gran conversación celestial y eterna que existió entre el Padre y el Hijo cuando se estableció el pacto de gracia eterno. El Padre le dice al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones. El Hijo le pidió al Padre, no a todos, sino a muchos. Y cuando nosotros vemos en otros textos de la Biblia, encontramos que esta conversación sigue y el Padre le dice: bueno, hijo, si los quieres, van a ser tuyos, pero ellos se venderán al diablo y al pecado. Y ellos van a estar bajo mi ira. Y ellos van a ser reo de mi justicia. Por lo tanto, si los quieres, los tienes que conquistar. ¿Cómo? Muriendo en una cruz. Y eso fue lo que hizo él. Cuando Cristo bajó a esta tierra, él vino con el propósito de conquistar a un pueblo que eran esclavos, esclavos del diablo, esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos del miedo, esclavos de la ira de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, él conquista a todo ese pueblo. Y aquella ocasión que parecía ser el fin, la destrucción de este plan, se convirtió en la gran victoria. Y cuando Cristo resucita de entre los muertos, Jesús, como el gran sacerdote del que se nos habla en Hebreos, Jesucristo se ha presentado ante el lugar santísimo celestial, ha llevado su propia sangre y el Padre, y la ha rociado sobre el propiciatorio, que es la tapa del arco, pero todo esto es celestial. Y el Padre le ha dicho a este sumo sacerdote: tu sacrificio ha sido aceptado. Has conquistado todo para lo cual fuiste. Y Cristo resucita de los muertos y luego asciende. Cuando Cristo asciende a la presencia del Padre, Jesucristo no solo se presenta a Él, sino que Cristo le presenta al Padre y a los ángeles, y no alcanzamos a imaginar cómo pudo ser esa procesión triunfal y esa fiesta celestial donde todos los seres angélicos están haciendo una corte, recibiendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, que había bajado a lo más bajo, y Él viene resucitado, glorioso, victorioso, pero Él también lleva a su botín. Él lleva a sus despojos. ¿Y sus despojos quiénes son? Nosotros, la iglesia, a los que Él vino a conquistar. Y Él se los presenta al Padre. Y Él se los presenta a esa corte celestial, a nosotros que éramos cautivos. Por eso es que Pablo dice: llevó cautiva la cautividad. Es decir, Jesús cautivó con su muerte a un pueblo
que era cautivo, que estaba cautivo del diablo, del pecado, del mal, del infierno, de la ira de Dios. Nosotros éramos esclavos y Cristo nos conquistó con la muerte en su cruz. Y ahora somos esclavos de Cristo, pero bendito amo el que nosotros tenemos. Es una esclavitud gloriosa. Tenemos a un amo que es bueno, bondadoso, misericordioso, y la esclavitud hacia Cristo se convierte en nuestra verdadera libertad. Pero el texto concluye diciendo, y dio dones a los hombres. Pero aquí no habla tanto de los dones del Espíritu Santo, los cuales Pablo menciona en otras de sus cartas. Aquí Pablo, continuando con lo que dice el Salmo y el contexto de la entrada triunfal de un rey, lo que él dice es que de esos esclavos, de esos despojos, a algunos él los toma y se lo da como dones al resto de esos despojos. Explico. De todos aquellos hombres que Cristo conquistó con su muerte en cruz, a algunos hombres él los escoge y se lo da como dones a la iglesia. Esto es a lo que denominamos dones hombres, o algunos llaman ministerios. Los dones hombres de los que habla Pablo aquí son esos hombres que Dios dota de una forma especial y los da de una forma exclusiva y completa para el servicio de la iglesia. Y dice Pablo que estos dones hombres son, verso 11, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Bueno, que no son 5 ministerios, está claro aquí. Aquí Pablo habla solamente de 4 clases de dones hombres, que son, si se dan cuenta, él los va separando, y en el griego está así. A unos, primera categoría, apóstoles. A otros, segunda categoría, profetas. A otros, tercera categoría, evangelistas. A otros, cuarta categoría, pastores. Y si se dan cuenta, no dice nuevamente a otros, sino que pone a los pastores y maestros en una sola categoría, dándonos a entender que la función principal de los pastores es ser docentes o ser maestros. Instruyen al pueblo en la verdad bíblica. Pero prueba este texto entonces que las iglesias todas deben tener apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que sea una iglesia bíblica. Vamos a ir por favor a Filipenses, capítulo 1, versículo 1. En Filipenses 1:1, el apóstol Pablo saluda a una iglesia y él nos presenta las partes o cómo está constituida ella. Recuerden, iglesia no me refiero a un edificio, sino a una asamblea. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. Cuando él dice a todos los santos, ¿a quién está refiriéndose? A la asamblea, ¿verdad? A los miembros que están en Filipo con, es decir, ¿quiénes son los oficiales que la guían? Con los obispos y diáconos. ¿Por qué razón? Porque él no dice con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, obispos? Bueno, es lo mismo, y
diáconos. Porque Dios determinó, Cristo, la cabeza de la iglesia, determinó por todo lo que hemos visto y algo más que vamos a ver, que los únicos oficiales u oficios que iban a permanecer perpetuamente en la iglesia eran los pastores u obispos y los diáconos como asistentes de los mismos. No los apóstoles, no los profetas, no los evangelistas, aunque los pastores, escribiéndole Pablo a Timoteo, le dice que tienen la responsabilidad de hacer obra de evangelistas. Y quiero que revisemos algo extra de por qué es imposible que la iglesia de Cristo hoy tenga hombres que hayan sido dados como dones de apóstol a la iglesia. Y quiero mostrarles estos textos. En Hechos capítulo 1 se nos narra la elección no del sucesor, sino del reemplazo de Judas. Una cosa es ser sucesor, otra cosa es ser reemplazo. En la única oportunidad que la Biblia mandó y ordenó que se buscara el reemplazo a la muerte de un apóstol fue en el caso de Judas, lo cual ya había sido dicho en el Antiguo Testamento. Y la iglesia apostólica, luego de la muerte de Judas, el malo, ¿no?, le busca un reemplazo porque Dios mismo en la Biblia había dicho que se le buscara. Pero en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se nos dice que a la muerte de los apóstoles se tenían que comisionar sucesores o reemplazos, únicamente para Judas. Pero quiero que observemos que la iglesia primitiva no era tan flexible ni tan loca como son muchas de las iglesias locales que existen hoy, las cuales simplemente un joven se aprendió Juan 3:16, se convirtió y con Juan 3:16 evangeliza en su casa, se convierte en 20, 30 y al año ya él mismo se nombra pastor y el resto de pastores lo reconocen así, y luego al siguiente año vino a la ciudad Benny Hinn y Benny Hinn lo llama y le dice que le ha transmitido la unción apostólica, y este joven inexperto que no sabe ni siquiera Biblia, él mismo dice: es que yo soy un apóstol, y la iglesia dice: amén, tú eres un apóstol. Bueno, el estado teológico y doctrinal de la iglesia evangélica hoy día es un estado muy lamentable y muy pobre. Aunque en la iglesia primitiva también hubo falencias y algunas iglesias no marcharon bien, por lo menos ellos no se tomaban muy a la ligera este cuento de los apóstoles nuevos. Tanto fue así que el mismo apóstol Pablo tuvo que escribir en varias de sus cartas defendiendo su apostolado, porque las mismas iglesias que él funda, luego que las funda, ellos toman en serio lo que la Biblia dice y ellos empiezan a cuestionar su apostolado, y ellos dicen: pero Pablo, ¿por qué tú te llamas apóstol a ti mismo? Apóstoles son los 12, apóstoles son los que nombró Cristo, y luego vamos a estar viendo por qué Pablo sí debe ser llamado apóstol. Pero a lo que quiero ir es: oiga, esto no era algo así donde cualquier loco con una mente un poco exaltada se llamaba así apóstol y todo el mundo iba a decir: ah, sí eres esto. Cristo, escribiendo en Apocalipsis, felicita a una de las iglesias y le dice: porque tú has probado a todos los que se dicen ser apóstoles. Esto no es nuevo, esto del movimiento neoapostólico no es ni tan nuevo, esto viene ya desde el siglo I.
en el siglo I, ya cuando había muerto buena parte de los apóstoles, Juan tiene que enfrentar eso, porque muchas iglesias estaban siendo visitadas por hombres que se daban el título de apóstoles, y Cristo dice: les felicito porque ustedes han probado a todos los que se dicen ser apóstoles y los han hallado falsos. Y los han hallado falsos a todos. Bueno, eso mismo pasaría si la iglesia cristiana de este siglo se tomara esa responsabilidad de revisar a la luz de la Biblia si estos hombres pueden ser llamados o no apóstoles. Y es lo que quiero que hagamos. ¿Cuáles son los requisitos que la Biblia da para que una persona pueda ser apóstol? Bueno, Hechos 1 dice desde el verso 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, o sea, formaba parte de los 12. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11. ¿Cuáles fueron los requisitos que los apóstoles mismos pusieron para nombrar el reemplazo de un apóstol, del único apóstol que Dios autorizó que se le buscara reemplazo? Bueno, los requisitos son, dice en el verso 21, que haya estado junto con los demás apóstoles todo el tiempo del ministerio de Cristo, que aproximadamente duró 3 años. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta su resurrección y ascensión, porque dice Pedro, él debe ser testigo con nosotros de la resurrección de Cristo. Ahora, este es el único la única lista de cualificaciones que la Biblia da para buscar el reemplazo de un apóstol. Les voy a mostrar otras cosas o señales que la Biblia da de cómo identificar a un apóstol, pero si ustedes se dan cuenta, el Espíritu Santo por medio de Pablo dio listados de cualificaciones para que se escojan los oficiales que iban a permanecer o cuyos oficios iban a ser continuos en la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, bueno, si alguien quiere ser obispo o pastor o anciano, debe cumplir con este requisito. Cuando él da eso, es porque él le está diciendo a cada iglesia local:
ustedes tienen la capacidad por el Espíritu Santo de escoger a sus pastores, pero no los van a escoger porque le cae bien, porque es mi primo, porque es mi tío, porque habla bien, porque hace esto. No, Pablo dice, deben ver este listado. Luego, Pablo da un listado de cualificaciones para escoger a los diáconos. ¿Por qué? Porque los ancianos y los diáconos iban a hacer los oficios permanentes en la iglesia. En las cartas no se nos dice nada acerca de requisitos para escoger al profeta. Y tampoco en las cartas hay instrucciones de cuáles son los requisitos que se deben ver para que se escoja a un hombre para que sea apóstol. Pero si alguien hoy pretende decir que Dios está dando hoy el don de apóstol, ¿cómo se puede identificar? Bueno, cualquier loco puede decir que es, ¿verdad? Así como hay falsos pastores. Hay hombres que se levantan, que tal vez vienen a una institución como esta y cuando regresan a su iglesia, ellos esperan y aspiran que el pastor y el resto los reconozcan como un pastor, pero ni su propia esposa los ve como pastor, ni sus padres. Y él se impone y él trata de imponerse. Y la Biblia nos dice que hay falsos pastores. Bueno, ¿cómo sé yo si alguien que se dice ser un apóstol realmente es o no lo es? No es simplemente porque él dice eso. Yo puedo decir cualquier cosa. Yo puedo decir que soy un extraterrestre que vine de Marte. Uno puede decir lo que uno quiera, ¿verdad? Pero ¿cómo sabe uno que realmente es lo que dice ser? Bueno, porque la Biblia da unas cualificaciones. Entonces, veamos las cualificaciones que la Biblia da. No que la dio para que se escojan luego, pero sí en el instante que se hubo que escoger. Y las cualificaciones que la Biblia da es que haya andado con los apóstoles desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo. Es decir, que haya aprendido el Evangelio directamente de Cristo. Que no se lo haya enseñado nadie más, sino Cristo mismo en persona. 2, dice el verso 22, que sea testigo de la resurrección, que él haya visto al Cristo resucitado personalmente, como dicen hoy, face to face, que lo haya visto. Y que sea testigo de que Cristo está ascendido a los cielos. Pregunto, si vamos donde cualquiera de los hombres que hoy día se dicen ser apóstoles, ¿aprendiste el Evangelio directamente de Cristo? ¿Te lo enseñó Él personalmente? ¿Viste al Cristo resucitado? ¿Has sido testigo tú de la resurrección de Cristo? ¿Se te ha aparecido a ti el Cristo resucitado? ¿Caminaste con Él desde el bautismo de Juan? Y si Él dice que sí, no le creo. ¿Por qué? Uno, tendría que tener más de 2000 años. 2, el apóstol Pablo, defendiendo su propio apostolado en un texto que vamos a ver luego, defendiendo su apostolado y que él es ministro de Cristo y debe ser reconocido como apóstol, él dice, porque yo también vi al Cristo resucitado, porque él se me apareció a mí de último. Y él pone el orden en el cual Cristo se apareció a los 11, a otros discípulos, y él dice, y a mí, el último, como a un abortivo, a mí de último se me apareció él, y por eso yo soy apóstol. Pregunto, ¿qué sigue después de lo último? Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo
último es lo último. Por lo tanto, luego de Pablo, si alguien dice que vio al Cristo resucitado, simplemente no le creo. Porque luego de Pablo, el Cristo resucitado no se le ha aparecido personalmente a nadie más. Otro texto. Marcos 16. Marcos 16, desde el verso 14. En el verso 1 al 8 se nos habla de la resurrección de Cristo, y luego desde el verso 9 de ciertas apariciones que hizo Cristo. En primera instancia a Magdalena, y luego en el verso 12 se nos dice que se le apareció a dos que iban caminando, y en el verso 14 al verso 18 se le aparece a los 11, y esto se lo dice él a los 11. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. No se les olvide esto, y les reprochó su incredulidad, que era lo que ellos no creían. Bueno, hay que relacionarlo con otras narraciones de los evangelios. Ellos no habían creído a la gente que les dijo: oiga, resucitó, lo hemos visto. Y ellos no creían, o al menos algunos. Y a estos Jesús se les presenta, les reprocha su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, este creen se refiere ¿a qué? Les dije que no se olvidaran de algo que Cristo dijo antes. Cristo se le aparece a los 11 y los reprocha porque no creen. Y Cristo, hablándole a los 11, él dice: estas señales seguirán a los que creen, es decir, apóstoles, porque es a los que él les está hablando. 11. Si ustedes abandonan esta incredulidad y ustedes creen que yo he resucitado, ustedes van a cumplir con la misión que les he dado, y a ustedes que crean en mi nombre podrán hacer señales. ¿Cuáles señales? Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daños. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesucristo le está diciendo a los 11 que dentro de la misión que Él les ha dado de anunciar el Evangelio, ellos como fundamento, Cristo les está dando una autoridad especial para que puedan hacer señales prodigiosas, que especialmente entre los judíos iba a demostrar que ellos sí eran comisionados por Dios, así como lo fueron los profetas antiguo testamentarios. Esa es la razón por la cual luego en las cartas se nos mencionan las señales que eran de los apóstoles, señales que los identificaban como tal. Pero esto vamos a verlo luego del descanso.